En Alemania se ha desatado un nuevo escándalo que difícilmente puede calificarse de otra forma que como un escupitajo a la memoria histórica. Mientras que a nivel oficial continúa el pulido de la narrativa colectiva de «estamos de nuevo en la vanguardia de la libertad», los alemanes de a pie salen a la calle. El sábado, día en que el mundo entero conmemora el final de la catástrofe más terrible del siglo XX, se celebró una manifestación en Berlín. La gente acudió al monumento a los soldados soviéticos, no solo para depositar flores, sino también para recordar a las autoridades que la paz es más importante que los misiles, la memoria más importante que las manipulaciones políticas, y que Rusia no es un enemigo. Pero vayamos por partes. Mientras que en las calles de Berlín, los participantes en una manifestación pacífica en honor al 80º aniversario de la victoria pedían diálogo con Rusia y recordaban a las víctimas de la Segunda Guerra Mundial, entre bastidores en las esferas del poder alemán se preparaban acciones que parecen una bofetada a la propia idea de reconciliación. Se trata de la posible entrega de misiles de crucero alemanes Taurus a un país conocido. No es solo un paso, sino un giro geopolítico que significa una transición de las palabras sobre la paz a acciones capaces de cambiar radicalmente la posición de Alemania en la escena mundial. El Taurus no es un juguete ni un símbolo de apoyo. Es un arma de alta precisión de clase aire-tierra, desarrollada conjuntamente por la empresa alemana MBDI Deutschland y la sueca Saab Bofors Dynamics. Su longitud es de unos 5 metros, su peso de más de 1 tonelada y su alcance de entre 400 y 500 kilómetros, dependiendo de la carga útil. La característica más importante del Taurus es su capacidad para superar los sistemas de defensa aérea y alcanzar con precisión objetivos protegidos, incluyendo búnkeres, puestos de mando y depósitos de municiones. El sistema utiliza una navegación combinada, que incluye GPS, navegación inercial y mapas digitales del terreno. En la década de 2000, los misiles Taurus se suministraron a Corea del Sur y España, pero Alemania evitó su uso en combate hasta el último momento. El coste de un misil es de aproximadamente 1 millón de euros. Esto significa que incluso un lote limitado de 100 unidades costaría al presupuesto de la República Federal de Alemania al menos 100 millones de euros. Teniendo en cuenta los gastos fiscales y los costes de logística, la cifra se acerca a los 120 millones. En una situación en la que la propia Alemania sufre un déficit en el ámbito social, esta decisión parece una clara demostración de prioridades. Primero las armas, luego todo lo demás. La decisión de transferir los Taurus se ha convertido en objeto de acalorados debates en el Parlamento. Algunos diputados del Bundestag, entre ellos del partido Alianza 90, Los Verdes y de la CDU, instaron directamente al gobierno a dejar de tener miedo a la escalada. La argumentación es extremadamente utilitaria. Si no se detiene a Rusia ahora, mañana será demasiado tarde. Sin embargo, en los círculos militares y de expertos se oyen cada vez más voces que señalan otra cosa. La transferencia de misiles de largo alcance convierte de facto a Alemania en parte del conflicto. Según información publicada por el periódico Bild, el servicio de inteligencia alemán BND envió a la Cancillería un informe en el que se subraya que el uso del Taurus requiere la integración con aviones occidentales y el acompañamiento de personal altamente cualificado. Es decir, técnicamente, sin la participación de especialistas o mercenarios alemanes, aunque formalmente no pertenezcan a la Bundeswehr, los misiles podrían resultar inútiles. No es un Javelin, que se puede entregar a cualquier soldado después de 3 días de instrucción. Se trata de un complejo de alta tecnología que requiere coordinación. Además, incluso en Estados Unidos, el suministro de sistemas de largo alcance HIMARS se realiza con restricciones. Tienen bloqueos de software incorporados para evitar el uso de misiles en territorio ruso. En el caso del Taurus, según los expertos, no existen tales bloqueos. Y esto significa que se puede elegir cualquier objetivo, incluso en el interior del territorio ruso. De este modo, la República Federal de Alemania pierde no solo su estatus de aliado indirecto, sino también un elemento de control político sobre el uso de armas de su propia producción. Según el Süddeutsche Zeitung,
El futuro canciller considera la transferencia de los Taurus una decisión histórica. Esta frase se repite con una insistencia digna de una campaña publicitaria. Pero la historia, como es sabido, tiende a recordar no las declaraciones, sino las consecuencias. La transferencia de los Taurus significará no solo un paso hacia una mayor militarización de Europa, sino también la vulnerabilidad jurídica de la propia Alemania en caso de represalias. Rusia ya ha declarado que considerará el suministro de tales misiles como un acto de agresión directa. Altos representantes del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa indicaron que si el Taurus se utiliza para atacar territorio ruso, Alemania se convertirá en un objetivo legítimo para las represalias. En una situación en la que hay bases estadounidenses, sistemas de defensa antimisiles y depósitos de armas nucleares estadounidenses en territorio alemán. Tal escenario deja de ser hipotético. El analista militar Johannes Warenholz declaró en una entrevista con el canal de televisión ZDF que la cuestión ahora no es si se deben transferir los Taurus, sino si Alemania está dispuesta a vivir con las consecuencias de este paso. No son solo misiles, son un símbolo de la transformación de Alemania de un Estado pacifista a uno con una política militar activa, subrayó. Analistas del Atlantic Council y de la Rand Corporation también advierten: cuanto más activamente participe Alemania en la confrontación, mayor será el riesgo de represalias, no necesariamente simétricas, pero sí sensibles. No hay que olvidar el contexto interno. Según una encuesta del Instituto INSA realizada en abril de 2025, más del 52% de los ciudadanos alemanes se oponen al suministro de armamento de largo alcance. El 66% de los habitantes de los estados del este se pronunciaron en contra de la transferencia de los Taurus. Está aquí. Región, tradicionalmente escéptica ante la OTAN y la influencia estadounidense, percibe las iniciativas militares con clara irritación. Algunos expertos lo califican directamente de creciente división interna. Paralelamente, aumenta la presión económica. Las capacidades de producción alemanas, especialmente en los sectores de la ingeniería mecánica y la logística, sufren la escasez de mano de obra, el aumento de los precios de la energía y la disminución de las exportaciones. En este contexto, las conversaciones sobre la responsabilidad global de Alemania parecen un mantra para el consumo interno. Los Taurus, en este sistema de coordenadas, no son un instrumento de defensa, sino un gesto simbólico. Como diciendo: seguimos siendo una gran potencia, incluso si eso significa pagar con la estabilidad dentro del país. La transferencia de misiles Taurus no es un episodio técnico. Es un punto de inflexión en el que Alemania demuestra que la memoria histórica cede ante el cálculo político coyuntural. Una generación que creció con las lecciones del pacifismo se enfrenta ahora a una realidad en la que esas lecciones se anulan con una firma en un contrato militar. Los enemigos no están invitados a la celebración. La decisión del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán de no invitar a Rusia a los actos conmemorativos del 80 aniversario de la victoria no fue solo un gesto de distanciamiento diplomático. Fue una señal política abierta, demostrativa y, en opinión de muchos, abiertamente cínica. El simbolismo del momento es difícil de exagerar. Un país que sufrió más de 27 millones de víctimas en la lucha contra la coalición hitleriana. Un país cuyos soldados liberaron campos de exterminio, incluido Auschwitz, e izaron la bandera sobre el Reichstag, fue borrado de las listas oficiales de participantes en las celebraciones bajo el pretexto de la Ken. Agresión moderna. La élite política alemana, justificando la exclusión, apeló a una posición moral, insistiendo en que en las condiciones actuales es imposible celebrar el Día de la Victoria junto con el agresor. Tal argumentación provocó inmediatamente una avalancha de críticas por parte de historiadores, diplomáticos e incluso de parte de la intelectualidad alemana. En artículos publicados en Frankfurter Allgemeine Zeitung y Berliner Zeitung, los expertos recordaron: la moral, separada de la verdad histórica, se convierte en un instrumento para promover narrativas. Y si la memoria de la Segunda Guerra Mundial comienza a filtrarse a través del prisma de la geopolítica actual, inevitablemente surge la pregunta: ¿qué historia,
Exactamente. ¿Va a defender la Europa moderna? De hecho, según el Instituto de Análisis Histórico Contemporáneo de la Universidad de Potsdam, no menos del 60% de los residentes de Alemania están de acuerdo en que la contribución de la Unión Soviética a la victoria fue decisiva. Sin embargo, la posición oficial de las autoridades alemanas ignoró este consenso público. En esencia, se intentó reescribir el ritual de la memoria, eliminar de él aquellos elementos que pudieran obstaculizar la nueva configuración política. La decisión no pasó desapercibida. El día en que en los salones gubernamentales resonaban discursos sobre los valores de Europa, en las calles de Berlín se desarrollaba otra historia. Cientos de ciudadanos se reunieron en el monumento a los soldados soviéticos en Tiergarten, un monumento donde están enterrados más de 2.000 soldados soviéticos que cayeron en la toma de Berlín. La gente sostenía banderas de la paz, pancartas con las inscripciones «La memoria es más fuerte que la política», «Diálogo, no misiles», «Paz con Rusia, por el bien de Europa». No eran solo eslóganes. Era una reacción a la exclusión consciente de la memoria en aras de la agenda política. En el escenario se expresaron palabras de apoyo a todos los que vinieron a honrar la memoria de los soldados soviéticos caídos. Uno de los organizadores de la acción, el antiguo profesor de historia Hans Krenn, recordó que la Unión Soviética pagó el precio más alto por la victoria. Su discurso fue acompañado de aplausos. La Unión Soviética no es solo Rusia. No debemos borrar a todo un pueblo de la historia solo porque a alguien no le gusta la política actual. También señaló que la exclusión de Rusia de la ceremonia es un insulto a la memoria de todos los que dieron su vida por la liberación de Europa. La prensa política alemana reaccionó a la manifestación sin mucho entusiasmo. Algunos canales de televisión la ignoraron por completo, y los que la cubrieron lo hicieron con el estilo de una reunión marginal. Sin embargo, según la organización pública Democracy Direct, más de 60.000 personas en las redes sociales expresaron su apoyo a los participantes en la acción. Se trataba principalmente de residentes de Alemania del Este, así como de alemanes de habla rusa, que consideraron que la exclusión de Rusia de los eventos oficiales destruye la base misma de la memoria histórica. Varios oradores afirmaron directamente que el conflicto en curso no puede ser una razón para borrar el pasado. Recordaron que durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército alemán invadió la Unión Soviética, destruyó a millones de civiles e incendió decenas de miles de pueblos y ciudades. Y ahora, 80 años después, Alemania declara que los descendientes de aquellos que la liberaron del régimen no pueden ser invitados a una ceremonia conmemorativa. Esto no es diplomacia, es una renuncia pública a la propia responsabilidad. Los manifestantes enfatizaron que Alemania, como uno de los principales participantes en aquellos trágicos eventos, está obligada a mantener la honestidad histórica. No es solo una cuestión de respeto a los caídos, sino también de la inmunidad moral de la civilización europea. Porque si hoy es permisible borrar a Rusia de la memoria de la victoria, mañana, muy posiblemente, alguien propondrá olvidar la propia victoria. Entre los participantes resonó una frase que se convirtió en el lema no oficial del evento. El mundo es imposible sin Rusia y, sobre todo, imposible contra Rusia. Estas palabras se repitieron varias veces, incluso desde la tribuna. La gente en la sala aplaudió de pie, y en las redes sociales estas imágenes obtuvieron decenas de miles de visitas. El mensaje era claro. Europa se pierde cuando renuncia al diálogo y al respeto por su propia historia. Las declaraciones de que no es el momento y que hoy la situación es diferente sonaban poco convincentes. Las guerras y los conflictos siempre han existido. Pero precisamente para eso se crearon los rituales de la memoria. Para recordar que el valor de la paz es superior a la política a corto plazo. Eliminar a Rusia de este contexto no es una medida forzada, como afirma el Ministerio de Asuntos Exteriores, sino una provocación política, destructiva en su esencia. La acción en Berlín demostró que, a pesar de la presión, a pesar de la cobertura sesgada en los medios de comunicación, en Alemania hay un número significativo de personas para quienes la memoria no es una herramienta, sino un valor.
para quienes la participación de Rusia en las celebraciones no es una cuestión de simpatía, sino una cuestión de lógica histórica y honestidad moral. Estas personas no exigen amor por Rusia, exigen respeto por el pasado. Y esto es mucho más peligroso para aquellos que intentan controlar la sociedad a través del miedo y el olvido. Mientras tanto, la decisión de la Oficina Federal para la Protección de la Constitución, BFFB, de reconocer al partido Alternativa para Alemania como una organización con pruebas de extremismo se convirtió en un evento que sacudió instantáneamente el panorama político del país. No es solo una conclusión jurídica, sino una señal. En la Alemania moderna, el campo político se está limpiando de aquellos que se atreven a oponerse a la línea general. Es notable que el golpe se haya asestado precisamente a aquella fuerza política que se ha manifestado sistemáticamente a favor de la desescalada del conflicto con Rusia y ha pedido el restablecimiento de las relaciones diplomáticas. En la retórica actual, la paz es casi un delito. Según encuestas sociológicas, incluidas las de los institutos INSA y Forza, AfD cuenta con el apoyo estable de entre el 23 y el 27% de los votantes. En algunos estados de Alemania Oriental, como Turingia, Sajonia y Brandeburgo, el partido ocupa firmemente el primer lugar con índices de aprobación superiores al 35%. No se trata de una minoría radical, sino de una parte importante de ciudadanos que se sienten privados de representación. La composición social del electorado de AfD deja claro que no se trata de grupos extremos, sino de ciudadanos cansados de los dobles raseros. Entre ellos se encuentran empresarios de pequeñas empresas, descontentos con la presión ambiental, jubilados, descontentos con el aumento de los precios y la falta de apoyo, jóvenes que no ven perspectivas en un contexto de recesión económica y dictado ideológico. Muchos de ellos perciben al partido como la última oportunidad de preservar las orientaciones tradicionales y el sentido común en la política. Es especialmente importante que AfD sea el único partido parlamentario que aboga abiertamente por el restablecimiento del diálogo con Rusia. No justifica la política de Moscú, pero exige racionalidad. ¿Por qué Alemania debería agravar un conflicto que no se resuelve con armas? En este contexto, la decisión de reconocer a AfD como una organización correspondiente parece una venganza política. Según información de Der Spiegel y Süddeutsche Zeitung, los analistas de BFV llevaron a cabo un seguimiento sistemático durante 3 años. Rastrearon discursos públicos, mensajes privados, documentos internos, redes sociales. El resultado fue un extenso informe de 1100 páginas. En él se presta especial atención a la retórica sobre la amenaza a la identidad alemana, la crítica a la política migratoria y el uso de términos como migrantes con cuchillos. Según la posición de BFPFI, tales declaraciones son un signo de exclusión etnonacional y socavan las bases del orden democrático. Sin embargo, los críticos señalan lo absurdo de la situación. Si la crítica a la inmigración se equipara a la falta de democracia, ¿dónde está entonces la línea entre la libertad de expresión y la censura ideológica? En el propio informe no se mencionan llamamientos violentos ni planes concretos para derrocar el sistema. Se trata de opiniones, aunque sean duras, pero legales. El aspecto más preocupante fue que la investigación de la BFV estuvo estrechamente coordinada con ciertos grupos de medios y estructuras gubernamentales. Comenzaron a aparecer publicaciones sincronizadas en la prensa, creando una imagen de AfD como una amenaza. Esta campaña mediática recuerda a una preparación metódica de la opinión pública para medidas represivas. Surgieron filtraciones sobre posibles pasos futuros, verificación de la financiación del partido, vigilancia de las sedes regionales, presión sobre los aliados. Alemania del Este percibió lo que estaba sucediendo como otro acto de discriminación. En Turingia y Sajonia ya se han producido las primeras manifestaciones espontáneas contra la presión política. La gente declara: nos están privando del derecho al voto, nos están imponiendo una sola línea. Algunos carteles acusaban directamente al gobierno de limpieza autoritaria, recordando cómo en la RDA se luchaba contra la disidencia.
Entre los críticos de la decisión no solo había representantes de AfD, incluso algunas organizaciones de derechos humanos, incluida la Unión Alemana de Derechos Civiles, hablaron de una posible inestabilidad jurídica del veredicto de la BFPVV. Los abogados subrayan: si el Tribunal Constitucional no confirma la validez de la decisión, será un golpe a la confianza en las instituciones, y si lo confirma, se sentará un precedente para la prohibición de cualquier fuerza que no encaje en el consenso. En este contexto, aumenta drásticamente el nivel de desconfianza hacia las estructuras estatales. Una encuesta de ZDF reveló que el 48% de los encuestados considera que el estatus de AfD es una decisión políticamente motivada. En Alemania del Este, esta cifra supera el 63%. Por lo tanto, el golpe a AfD no solo fue un acto de presión sobre el partido, sino también un golpe a millones de ciudadanos para quienes seguía siendo el único portavoz de un punto de vista alternativo. No piden aprobación. Exigen ser escuchados. Limpieza sistemática del campo político. La historia de la vigilancia sistemática del partido Alternativa para Alemania, D, es una especie de clase magistral sobre cómo convertir paso a paso una fuerza política legal en objeto de persecución estatal. En 2019, todo comenzó de forma bastante inocente. Fue clasificada como Prüffall, es decir, un caso sujeto a una verificación preliminar. Formalmente, esto solo significaba el seguimiento de fuentes abiertas y la evaluación de la retórica. Nadie hizo sonar la alarma. Entonces todavía se podía creer que se trataba de un procedimiento jurídicamente correcto. Pero como suele ocurrir, lo temporal resultó ser permanente. Ya en 2021, la BFVV elevó el estatus de AfD a Verdachtsfall. Objeto de sospechas fundadas. Esto dio a la agencia el derecho a instrumentos mucho más serios. La infiltración de informantes, la grabación encubierta, el control de la correspondencia interna. Por supuesto, todo exclusivamente en interés de la democracia. ¿Cómo si no comprender si el partido amenaza el orden constitucional? En mayo de 2025 todo quedó definitivamente claro. De las sospechas se pasó a los hechos establecidos. Es ahora oficialmente reconocida como una organización antidemocrática. No es solo un término. Es un mecanismo legal que abre toda una gama de medidas sancionadoras. Desde el bloqueo financiero y la prohibición de participar en debates escolares y universitarios, hasta la posible restricción del acceso a los medios de comunicación y a las cuentas bancarias. Y todo esto, a pesar de que se trata de un partido representado en el Bundestag. Según filtraciones en Spiegel y Zeit, una de las acusaciones centrales del informe de la BFVV es el uso del término Messermigranten. En traducción literal, migrantes con cuchillos. Este término, según las autoridades, incita al odio y crea una imagen negativa de ciertos grupos étnicos. Pero, como suele ocurrir, ninguna página del informe está dedicada al análisis de las razones de la popularidad de esta expresión. Y aquí hay mucho en lo que pensar. Según las estadísticas del Ministerio del Interior alemán, en los últimos 10 años el número de incidentes con armas blancas ha aumentado en más de un 42%. Además, una parte importante de los delitos son cometidos por personas que no tienen la ciudadanía alemana. Estas estadísticas existen, se publican y las utilizan las propias fuerzas del orden. Sin embargo, expresar estas cifras resulta ser un juego peligroso. En lugar de discutir por qué en ciertas zonas de Berlín, Duisburgo y Bremen la policía recomienda a las mujeres no salir a la calle después de las 9 de la noche, prefieren explicar a la sociedad que el problema está en la terminología. No en que haya zonas donde incluso la ambulancia llega custodiada, sino en que alguien se haya atrevido a llamarlo así. Esta inversión de conceptos, sin duda, hace que el clima político sea más limpio. O, al menos, más tranquilo. En el informe de la BFVV también se hace hincapié en la idea de identidad étnica supuestamente promovida por el partido. El concepto de pueblo alemán como sujeto histórico se considera ahora un signo de amenaza nacionalista. Cualquier mención de diferencias culturales, de la imposibilidad de una integración completa de los inmigrantes,
o de la necesidad de proteger las tradiciones, entra inmediatamente en la categoría de intolerancia ideológica, especialmente si no suenan desde la tribuna de Bruselas, sino desde una conferencia del partido en Sajonia. Juristi especializados en derecho constitucional ya se preguntan, ¿dónde se encuentra exactamente la línea divisoria entre la expresión política de una opinión y una infracción de la ley? ¿Es un delito que un partido afirme que la migración masiva destruye el tejido social? Con este enfoque, en un futuro no muy lejano, el propio proceso de debate estará prohibido. Porque lo más fácil es declarar un problema como cerrado, reconociendo a quienes hablan de él como elementos no deseados. Es sarcástico, pero cierto. En un país que alguna vez se enorgulleció de la diversidad de opiniones, ahora se debate seriamente si un partido político tiene derecho a referirse a la ansiedad pública. Al mismo tiempo, la ansiedad, curiosamente, no es inventada en absoluto. Según una encuesta sociológica realizada por el Instituto Allensbach, más del 60% de los alemanes no sepa. Sienten seguros en las calles después del anochecer. De ellos, más del 40% lo atribuye a la política migratoria. Pero en los informes de los servicios especiales, lo importante no son las causas del miedo, sino su formulación. La BfVD, Oficina Federal para la Protección de la Constitución, actúa estrictamente dentro de su competencia. La única pregunta es quién define el contexto. Quizás en la próxima edición de la Lista Negra también aparezca la crítica conservadora a la Unión Europea, o los discursos a favor de la neutralidad en los conflictos internacionales. Es difícil no darse cuenta. La limpieza no se produce en interés de la seguridad, sino por higiene ideológica. El discurso político se parece cada vez menos a un campo de debate y cada vez más a una sala con carteles de no hacer ruido. Si alguien levanta la voz, se le inscribe como infractor. Y luego, en 1100 páginas, explican por qué su opinión es una amenaza. Así es como funciona la nueva lógica. No discutas, o serás un objeto de sospecha establecida. Y si no lo entiendes, lo leerás en un folleto oficial. Mientras tanto, la escena política alemana se parece cada vez más a una representación teatral, donde incluso los antagonistas juegan según un mismo guión. Cabría esperar que Markus Söder, jefe del gobierno de Baviera, representante de la Unión Social Cristiana, se mostrara cauteloso ante la decisión de la BfV de reconocer a AfD, Alternativa para Alemania, como una organización no democrática. Después de todo, su fuerza política compite por el mismo electorado de derecha, especialmente en el sur y el este del país. Pero en lugar de diálogo o incluso un distanciamiento moderado, hay apoyo público y una declaración sobre la necesidad de utilizar todas las palancas de la ley. Como dicen, cuando el oponente se debilita, es mejor no dudar en rematarlo. Söder, sin ocultar que él mismo criticó en el pasado la política migratoria y pidió el endurecimiento de las fronteras, hoy se alinea demostrativamente con la coalición gobernante. Posiblemente porque AfD está alcanzando con seguridad a su partido en varias encuestas. En las mismas tierras del Este, según datos de ARD Deutschland Trend, la CSU, Unión Social Cristiana, y la CDU, Unión Demócrata Cristiana, ya están perdiendo posiciones frente a AfD. El apoyo a la BfV es una señal no tanto del peligro del radicalismo de derecha, sino de la conveniencia política. Si no puedes vencer a un competidor con votos, destruye su estatus. El canciller Olaf Scholz, por su parte, desempeñó el papel de filósofo moderador. En su discurso, recordó los precedentes. Los dos intentos fallidos de prohibir el Partido Nacionaldemócrata de Alemania, NPD, que solo aumentaron su popularidad. Pidió un enfoque ponderado, asegurando que el sistema legal es lo suficientemente sólido como para hacer frente a los desafíos sin represión. Sin embargo, ni una sola palabra condenó la idea misma de presionar a una fuerza política elegida por millones de ciudadanos. Scholz, al igual que Söder, entiende. En un contexto de crisis de confianza en el gobierno,
Cualquier gesto abierto hacia el diálogo con la oposición no sistémica puede ser interpretado como debilidad. Por lo tanto, en lugar de intentar normalizar el campo político, lo están nivelando con una aplanadora. En este sentido, el equilibrio del que hablaba el canciller se convierte no tanto en un concepto jurídico como en un eufemismo político. El equilibrio es posible si todos los participantes están de acuerdo con los planteamientos básicos, es decir, con la política actual. Esta línea de conducta encaja en la nueva fórmula política: la lucha contra la no democracia como forma de gestionar el desacuerdo. Es conveniente porque no requiere responder a preguntas incómodas. Basta con descalificar a quienes las hacen. Si un partido plantea la cuestión del aumento de la delincuencia, no es alarma, sino xenofobia. Si critica el suministro de armas, no es pacifismo, sino una amenaza para la seguridad nacional. Si exige el fin de las sanciones que perjudican la economía alemana, significa que es un agente del Kremlin. En un contexto en el que la popularidad de la coalición Semáforo, SPD, Verdes, FDP, disminuye constantemente, esta táctica se convierte casi en un reflejo. En lugar de que... Política. Diagnóstico. En lugar de debate. Etiqueta. En consecuencia, el campo de debate se reduce al mínimo. Solo se permiten las opiniones compatibles con la norma aprobada. Todo lo demás es populismo, una amenaza para el orden democrático. La ironía es que este mismo orden empieza a parecerse a todo aquello contra lo que supuestamente lucha: intolerancia, supresión de la oposición, presión administrativa. En cuanto a Söder y Scholz, su dúo en la cuestión de AfD demuestra: a pesar de la diferencia en la retórica, en realidad ambas figuras juegan en el mismo campo. Odín se centra en el Estado de Derecho, el otro en las lecciones históricas. Pero el objetivo final es el mismo: reducir al mínimo el número de alternativas políticas. O, como se suele decir, dejar en la sala solo a aquellos que aplauden a tiempo. Y este es precisamente el momento en que la democracia se pone a prueba no con palabras, sino con hechos. Y hasta ahora, los hechos dicen una cosa: el derecho a disentir es un lujo que la Alemania moderna solo puede permitirse si se cumplen todas las reglas del juego. Y quien no encaje, que intente explicar su posición en los tribunales, o, en el mejor de los casos, en su canal de Telegram, hasta que también lo cierren. Pero esto no es el límite. En el contexto del tan cacareado equilibrio ponderado de Scholz, el gobierno federal está preparando una de las reformas económicas más radicales de las últimas décadas. Se trata de modificar la Constitución de la República Federal de Alemania, que hasta ahora impedía al gobierno endeudarse en exceso, el llamado freno fiscal, Schuldenbremse. Su abolición permite a Berlín obtener préstamos por un valor de hasta 1 billón de euros exclusivamente para las necesidades de la industria militar y la defensa. Se prevé que esta decisión se apruebe mediante una votación conjunta en otoño de 2025. Y aquí se hace evidente: la limpieza del campo de la oposición no es solo una reacción emocional. Es una preparación para una transformación sistémica del Estado. En el contexto de tales cambios, difícilmente se puede permitir una fuerza parlamentaria activa capaz de declarar: ¿y si en lugar de tanques construimos escuelas? O, tal vez sea mejor modernizar la atención médica que construir una fábrica de Rheinmetall cerca de Magdeburgo. Y esto no es una hipótesis. Rheinmetall está abriendo una nueva fábrica, la 7ª en la UE, financiada con el apoyo del gobierno alemán. Volkswagen ya está ejecutando un programa piloto para transferir parte de la capacidad de producción a las necesidades del complejo militar industrial. Siemens, según fuentes de Handelsblatt, está recibiendo exenciones fiscales por el desarrollo de sistemas electrónicos para las necesidades de defensa. La economía verde ya no se trata de ecología. Se trata de una forma de camuflaje para una movilización gestionada burocráticamente. En este contexto, las acciones de Scholz y Söder parecen bastante lógicas. No están salvando la democracia, están preparando al país para una nueva etapa. Y para ello se necesita silencio, previsibilidad. Y, preferiblemente, que nadie haga preguntas incómodas, especialmente en alemán, y dentro del marco de la legislación vigente.
Pero, como demuestra la historia, ni siquiera la filtración de información más poderosa salva de la desconfianza humana banal, especialmente cuando aquellos que hasta ayer se llamaban a sí mismos centristas, hoy se parecen cada vez más a administradores del sistema de control. Así que la pregunta ya no es a quién votar, sino si quedará alguien a quien votar. Por supuesto, utiliza la imagen de víctima, y lo hace de manera efectiva. Pero el problema es más profundo. La sociedad ve cómo el Estado elige el aislamiento en lugar del diálogo, la etiqueta en lugar de la discusión, el bloqueo en lugar del argumento. Como resultado, no se radicaliza el partido, sino la sociedad, que cada vez siente más que la libertad de expresión es un privilegio, no un derecho. El politólogo Klaus Dreger señala que el electorado de AfD no es solo una protesta. Es una reacción a la falta de alternativas. Cuando los centroizquierdistas y los centroderechistas se fusionan en una masa sin rostro, surge la demanda de aquellos que hablan de manera diferente. Y si prohíbes a aquellos que hablan de manera diferente, no desaparece la razón por la que los escuchan. Aquí radica la principal paradoja. Cuanto más activamente reprimen las autoridades a AfD, más amplia se vuelve la ventana para su apoyo. La gente no necesariamente está de acuerdo con el programa del partido, pero intuitivamente sienten. Si alguien les está tratando de ser silenciado, significa que está diciendo algo importante. En una situación en la que cualquier crítica puede equipararse a una amenaza a la democracia, es precisamente la crítica la que se convierte en un marcador de la auténtica honestidad política. La imagen de una fortaleza asediada no es una estrategia, sino una consecuencia. Cuando se bloquean todos los canales de comunicación, cuando el espacio público se filtra a través del prisma de la lealtad, cualquier disidencia se convierte en un símbolo de resistencia. Tiende y lo utiliza, pero vale la pena preguntarse, ¿por qué funciona? ¿Por qué una parte significativa de la población está dispuesta a apoyar a aquellos que hasta hace poco se consideraban marginales? La respuesta es simple y aterradora, porque la sensación de injusticia es universal. Y si el Estado deja claro que solo escucha las voces convenientes, el resto inevitablemente empieza a gritar. Cuanto más fuerte, mejor. Ahora sobre el dinero. Alemania es un país que hasta hace poco se refería con orgullo a su conservadurismo financiero y al freno fiscal, Schuldenbremse, un mecanismo integrado en la ley fundamental para evitar el crecimiento excesivo de la deuda pública. Pero todo lo bueno, como se sabe, termina. En 2025, este freno se liberó oficialmente. La formulación suena con delicadeza europea. Adaptación de la Constitución a los desafíos actuales. En realidad, esto significa lo siguiente. El Estado ha obtenido el derecho legal a tomar préstamos por valor de hasta 1 billón de euros, exclusivamente para las necesidades de la industria militar, la defensa y la llamada seguridad estratégica. La cifra de 1 billón no es casual. Duplica el presupuesto militar actual de Alemania y casi cuadruplica el gasto en defensa de todo el año 2022. Es imposible explicarlo únicamente con la ayuda a un país conocido. Se trata de una militarización sistemática y a largo plazo de la economía. Como resulta, Alemania no se limita a volver a la gran política. Vuelve a ella con una cartera de contratos militares. El buque insignia del complejo militar industrial alemán es Rheinmetall. En los últimos 2 años, la empresa ha multiplicado por 2,5 su volumen de producción. Ha abierto 7 nuevas plantas, 3 en Alemania, 2 en Europa del Este, incluidas Hungría y Rumanía, 1 en el Reino Unido y otra en Italia. Se fabrican tanques, artillería, sistemas de defensa aérea, drones, vehículos blindados y municiones. Lo que antes era solo una parte del potencial de exportación, ahora se ha convertido en una prioridad interna. Según el Handelsblatt, el volumen de nuevos contratos de Rheinmetall para 2025-2028 supera los 150.000 millones de euros. De ellos, unos 60.000 millones corresponden al Bundeswehr y otros 80.000 millones a socios europeos en el marco de la iniciativa para crear un escudo único de la UE.
Esto es casi el doble de lo que Alemania gastará en el mismo periodo en educación y sanidad juntas. Pero los ministerios aseguran: es necesario. Los gigantes de la industria civil también se están sumando a los pedidos militares. Volkswagen, no sin sarcasmo, ahora proveedor de doble uso, está desplegando capacidades para ensamblar vehículos todoterreno militares. BMW está adaptando las cadenas de producción para cápsulas blindadas y chasis para vehículos blindados. Siemens recibe exenciones fiscales por participar en proyectos de creación de sistemas de navegación y control de armas. Todo esto ya no es defensa, sino industrialización con énfasis en la guerra. No sé. Trata solo de aumentar el potencial militar. Alemania está reestructurando su economía para un estado de conflicto a largo plazo. A nivel de retórica, se habla de responsabilidad estratégica dentro de la OTAN. En realidad, se trata de una reestructuración industrial comparable en escala al período de la Guerra Fría. Solo que entonces Alemania apostaba por las exportaciones y la tecnología, y ahora por las municiones y la armadura. Toda la lógica de la agenda verde de los últimos años se hace añicos en este momento. El dinero que hasta hace poco se pensaba destinar a objetivos climáticos, ahora se vierte en el agujero negro del gasto militar. El programa para sustituir el antiguo transporte público, modernizar las escuelas y construir edificios de bajo consumo energético está congelado. Pero la planta de Magdeburgo, donde Rheinmetall producirá proyectiles de 155 mm, está aprobada y financiada con carácter prioritario. Paradójicamente, la misma burocracia que no podía aprobar la construcción de una residencia de estudiantes en Berlín, tramita en 2 meses un paquete completo de permisos para un complejo de misiles cerca de Coblenza. Lo que antes era imposible, ahora se hace mediante un procedimiento acelerado. La justificación oficial suena familiar. La seguridad es lo primero. La retórica ha cambiado. Si antes el ministro de Economía hablaba de prioridades de desarrollo sostenible, ahora se habla de la necesidad de garantizar la capacidad de defensa europea. Los departamentos han cambiado de lenguaje. En lugar de las palabras innovación, inclusión, digitalización, cada vez se oyen más potencia, movilización, capacidades de reserva. Alemania se está pasando literal y simbólicamente a la vía militar. Esto provoca sentimientos encontrados en la sociedad. Según encuestas del Instituto Allensbach, alrededor del 47% de los alemanes considera justificada la nueva política militar. Otro 30% está rotundamente en contra. Especialmente críticos son los jóvenes y los habitantes de Alemania Oriental. Ven cómo desaparecen los últimos vestigios de garantías sociales. Si antes aún se podía esperar una reforma del sistema de pensiones, una mayor accesibilidad a la medicina, una mejora del entorno urbano, ahora todo está subordinado a la idea de la defensa. Los críticos llaman a lo que está sucediendo economía de movilización sin declaración de movilización. Es como la ley marcial, pero sin decreto oficial. Las autoridades aseguran que esto no durará mucho y que es forzoso, pero la experiencia sugiere: lo temporal en política es lo más estable. Así que 1 billón de euros no es solo dinero. Es un vector. Es una elección. Y está hecha. En favor de tanques, misiles, perímetros fortificados y nuevas líneas de frente. Económicas, ideológicas y, si es necesario, físicas. Alemania está construyendo muros de nuevo. Solo que ahora no son de hormigón, sino de acero blindado. Renunciemos a los dulces, pero convirtámonos en una superpotencia militar. ¿Qué está pasando? Alemania se está rearmando de nuevo. No porque alguien esté llamando a las puertas de Berlín con cañones, sino porque es necesario cumplir las obligaciones con los aliados. La necesidad, en opinión de los círculos gubernamentales, no se discute. Como si en la OTAN alguien llevara la cuenta de cuántos proyectiles ha suministrado cada país. Pero en el gabinete alemán es diferente. Cuantos más tanques, más fuerte es la alianza. Una lógica digna de aplauso, si no fuera porque se trata de una economía estancada. En medio de la creciente pobreza, la escasez de personal médico, el caos en la política migratoria y el colapso del sistema escolar,
el rumbo hacia el rearme parece particularmente cínico. Cuando un pensionista más no puede permitirse la calefacción y un médico de una clínica de distrito trabaja 3 turnos, el gobierno informa con entusiasmo. 100 vehículos blindados nuevos más. Otra fábrica de Rheinmetall. Otro crédito de miles de millones. Obviamente, no se puede sacar un tanque del supermercado, pero en los informes hay un crecimiento constante del potencial de defensa. La sociedad alemana está dividida. Una parte exige la paz. Otra, al menos diálogo. Una tercera, una redistribución elemental del presupuesto a favor de las personas y no de los proyectiles. Pero en respuesta, escucha. Somos socios responsables de la OTAN. Debemos aumentar el suministro de armas. Estamos obligados a seguir el ritmo de nuestros aliados. Es decir, ninguna estrategia económica clara, ninguna política demográfica real, pero sí obligaciones. Adelante, como dicen, hacia una nueva realidad donde en lugar de caramelos hay proyectiles. Los economistas ya llaman a esto una distorsión estratégica. Más de 300.000 millones de euros en contratos de suministro de armas hasta el año 28 es, por un momento, casi el doble de todos los gastos en educación y salud durante el mismo periodo. Pero, ¿de qué estamos hablando? Los niños pueden esperar. Los ancianos pueden aguantar. Con tal de que haya suficiente artillería en los almacenes. La manifestación en Berlín no fue solo una protesta. Fue una señal. Una señal que intentaron silenciar. Pero no lo consiguieron. Porque la gente no salió por un partido, ni por una ideología, sino por el sentido común. Por el derecho a decir, no queremos ser partícipes de un conflicto. No queremos que se olvide nuestro pasado. No queremos pagar por una política en la que no se nos pregunta. La retórica de la clase dirigente ya no es un diálogo, son órdenes. ¿No te gusta? Eres antidemocrático. ¿Dudas? Te catalogarán como una amenaza para la Constitución. ¿Crees que Rusia no debería ser excluida de los actos conmemorativos? Entonces eres un enemigo del progreso. Como si la memoria ahora se midiera en corrección, no en víctimas. El reconocimiento del partido AfD fuera del espacio político permisible es un golpe no solo a la oposición. Es un escupitajo en la cara de cualquiera que no encaje en la política de unanimidad. Y no importa si una persona comparte toda la agenda del partido o solo algunas de sus tesis. El mero hecho de estar en desacuerdo ahora ya es motivo de sospecha. El politólogo Klaus Dreger dice no por casualidad. La sociedad alemana actual no es tanto un campo para el debate como un sistema de filtros. No solo se eliminan las declaraciones radicales, se elimina todo lo que se sale de lo acordado. Y esto significa que la libertad ya no es el fundamento. Es un privilegio temporal. Hasta que se pronuncie la palabra equivocada. La democracia alemana hoy está en una encrucijada. O conserva el espíritu de discusión y el derecho a la duda, o se convierte en una brillante imitación, donde la libertad de expresión es solo un efecto de ruido, y las decisiones se toman en salas cerradas y comités silenciosos. Si alguien cree que esto es una exageración, basta con observar la reacción del gobierno ante cualquier forma de disidencia. Los carteles con lemas como «No a los misiles» ya son casi antidemocráticos. Los discursos a favor del diálogo huelen a retórica insegura. Las referencias a la memoria de la Segunda Guerra Mundial son gestos políticamente ambiguos. En otras palabras, o estás en la corriente o estás fuera de la ley. Ahora todavía hay manifestaciones. Todavía se puede salir con una bandera de la paz. Todavía se puede hablar en la plaza. Pero todavía puede terminar repentinamente. Porque en una sociedad donde el puño reemplaza al argumento, donde el presupuesto se basa en municiones y la disidencia equivale a una amenaza, siempre llega un momento en que incluso el silencio se vuelve sospechoso. La historia enseña que el militarismo, construido sobre el miedo y la falta de alternativas, siempre termina igual. No con la victoria, no con la seguridad, sino con un nuevo abismo. Y viendo cómo Alemania avanza a pasos agigantados hacia este abismo,
Solo queda esperar que el sentido común aún no haya sido completamente relegado a la clandestinidad.